tú sabes que me pide autorización, ¿no? Cuando dice empieza la grabación y me pide que si estoy de acuerdo. Eso no lo sabía. Yo solo ¿No lo sabías? sabía que avisaba, porque a mí también me avisa, pero que si te... Vamos, tengo que confirmar. Vale, vale, vale. Muy Lo cual bien. me parece bien. Sí, porque si no te pueden grabar sin que te des cuenta y además no estés de acuerdo. Sí, efectivamente. Sí, sí, el primer día que lo vi me pareció bien. Muy bien, pues vamos a la radio. Vamos a la radio. Vale, pues empezamos. Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Por aquí andamos, que se dice. Vamos a ver de lo que hablamos hoy. Un tema que es recurrente en nuestras conversaciones cuando hablamos contigo es la educación en general, pero tú te centras bastante en temas como desigualdad y meritocracia. La meritocracia, lo que significa como desigualdad, y también la educación y el fracaso escolar. Y me decías que medio sorprendido que Yayo Herrero, en un artículo que me has enviado, no sé si la palabra era partidaria o no estaba en desacuerdo con la educación concertada. Podemos Ah, hablar de todo eso y podemos hablar de más es cosas claramente partidaria, claramente partidaria. claramente partidarias. Pues vamos a empezar como tú quieras. Así que tuya es la palabra. Bien, bueno, la educación hombre, es un tema recurrente, ¿no? Es uno de los temas centrales por muchos motivos en las sociedades democráticas, ¿no? Y uno de los temas, bueno, salen constantemente, ¿no? Uno de los temas muy importantes es lo que se llama la meritocracia, ¿no? Mm, Es decir, o sea, la educación, de alguna manera, la educación formal obligatoria, la escolarización universal y obligatoria, que es de lo que hablamos, ¿no? Para no sí, despistarnos, es un invento moderno, además literalmente la edad moderna, que no había existido de ese modo en ninguna sociedad previa, ¿no? Y es un invento que nace, bueno, con dos inspiraciones en su fundamentación. La primera es la idea ilustrada de que la ignorancia se alimenta de la esclavitud, de que la gente tiene que pensar por sí misma, la gente tiene que aprender, ser educada para ser ciudadanos de una sociedad que aspira a ser democrática. Era, no sé, Kant lo decía, pasar a la edad de la razón, abandonar el tutelaje permanente, la minoría de edad. Y los anarquistas hablaban sobre todo, recuerdo, del alimento de la esclavitud, ¿no? La mm, ignorancia como alimento de la esclavitud y la importancia que tenía la educación, ¿no? Y al mismo tiempo nace siempre como una tecnología, eso lo desarrolla Foucault, ¿eh? Pero no solo él, luego se ha dicho más cosas, ¿no? Como una tecnología de control social, o un dispositivo. El concepto quizá más Foucaultiano aplicado a este caso sería el dispositivo de control social, un dispositivo social para controlar. Quizá controlar pueda sonar muy fuerte, pero evidentemente para garantizar una inserción no conflictiva de las personas en la sociedad, en la socialización. correcto. Y los seres humanos pues tenemos que, en sociedades muy complejas, tienes que educarte y recibir una educación elevada. Una parte importantísima de la que te recibes en tu propia familia, más en el contexto social en el que vives, pero en las sociedades contemporáneas, cuando nace la revolución industrial y empiezan los trabajos en las fábricas, ciudades más grandes y más generalizadas, ¿verdad? Pues de alguna manera la tarea de educar y qué se hace con los niños es más complicada. Y surge en ese momento unas fórmulas dice Foucault, de control social. Él establece un cierto paralelismo, por lo menos cronológico, entre la cárcel, la, el manicomio y la escuela. Las dos cosas, de alguna manera. No, yo creo que existir una de ellas sería un poco absurdo, pero las dos cosas funcionan y siguen funcionando, ¿no?
Y luego, claro, en las sociedades contemporáneas, donde tú vives, en Valencia, en Madrid, pues muchas ciudades, pues de alguna manera, ¿qué haces con los niños y los adolescentes? No es fácil, ¿no? Eso se ha visto en la pandemia, ¿no? Es decir, se complica mucho la vida. Ujú. En los pueblos, tú que eres más de pueblo que yo, de origen, no es sentido despectivo, ¿eh? No, no, no. Sino Soy, descriptivo, más que de pueblo, soy de aldea. de aldea incluso, Soy un fíjate, más aldeano. todavía, ¿no? Sí, Yo es que lo del elogio de aldea y menosprecio de corte nunca lo he entendido, pero quiero decirte que evidentemente en la aldea la educación sí la hacía la tribu. sí, Creo que tú cuando salías a la calle o sí, a jugar, como hicieras algún desmán, estaba el vecino o el otro que te daba un coscorrón sí, señor. y Con se toda, quedaba tranquilo. con toda Y tu autoridad. papá no iba a meterse con él, ¿por qué pegas a mi niño? ¿No? No, 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 no. Tenían toda la autorización para... Claro, y eso no era el sentido cariñoso. Bueno, no sí, es que yo no hago un elogio del campo ni de la vida rural, no, no, es una vida complicada donde hay odios, traiciones, pero esta cuestión sí es cierta, ¿no? Claro, en la ciudad es más complicado. En mm, la ciudad, bueno, cuando tienes un niño, sabes con él, tienes pánico de que se te pierda, ujú, porque no está hecha para niños. Bueno, en cualquier caso, esa es la cuestión, ¿no? Y entonces, y una cosa muy importante, es que la edad moderna europea, el concepto de edad antigua, media, moderna y contemporánea es un concepto europeo. sí. Lo aplicas al resto personal, pues te da la gana y porque eres el jefe de la banda, pero no porque el otro tenga esa periodización histórica, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera, bueno, pues en la edad contemporánea se niega la idea completamente de que tu destino está determinado por la clase o el estamento. ¿Eh? En aquel momento había que hablar de estamento, no de clases sociales, ¿no? Sí. El estamento al que perteneces y ese es tu futuro. No tienes la posibilidad de salir adelante, es escasa. En Castilla hay una tradición de pequeños propietarios, había una cultura de los hidalgos que se educaban para ir a seguir la administración y tal, ¿verdad? Y luego en épocas de guerra, pues la gente medraba. Y los buenos combatientes ascendían puestos y llegaban a títulos elevados. Si encima tenías la posibilidad de una conquista como la de América, pues era un sitio para ir a medrar, a prosperar. El ascensor social se hacía en esos contextos. El resto, si nacía hijo de siervo de la greva, ya sabía cuál era su futuro, básicamente. Mientras que toda la teoría de la ilustración y de la edad moderna es no, 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 cuidado. Eh, todo el mundo puede llegar a, todos somos ciudadanos. ¿Eh? Mm, Eso es la versión francesa, ¿no? sí, Ciudadano, sí. camarada, no hay más. Dejo al margen lo de todos somos iguales y no más iguales que otros, tal, pero eso es el asunto, ¿no? Y de alguna forma es una manera de decir tu ascenso social, tu movilidad social va a estar determinada por tu nivel de estudios y tu nivel de estudios va a estar determinado por tu esfuerzo personal. Eres tú el que de alguna manera es el responsable. Y si te aplicas y estudias bien, llegarás a tener títulos superiores y podrás acceder a puestos de trabajo que tú no tenías. Y ni tu familia ni nadie tenía. Ese era el lema. Entonces, es un legitimador. La escuela dice que ofrece igualdad de oportunidades y gracias a eso, pues tú vas a crecer y vas a poder llegar a ser, ¿no? Tú y yo pertenecemos posiblemente a más o menos una generación que eso fue cierto. ¿De Sí. acuerdo? ¿No? Nos pilló la época del desarrollismo. Claro, fue el abandono del campo a la ciudad, la Sí, industrialización, y sí. bueno, pues como la guerra de Granada permitió mucho medrar y subir casi a noble, y en esto, pues eso permitió, pues de los pueblos que habían estudiado en los seminarios, ¿no? No sé si tú te tocó eso o no, pero había mucho, por Castilla había mucho que fue un seminario, porque si no iba al seminario no se formaba, ¿no? En mi caso, si no ibas al seminario, ibas con las vacas o al campo. Y Claro, los primeros años de bachillerato tuvieron lugar
en un seminario interno, además, Sí, durante 9 meses al año. ya, y además en muchos de los casos pues te tratarían bien, discretamente bien, vamos, sin ningún problema. Sin ningún problema. eh, y entonces mucha gente subimos, ¿no? Bueno, yo más o menos me movía con mi familia, eran más o menos licenciados todos, la parte alta, ¿no? Y entonces no, pero sí que es cierto que mucha gente pudo subir. Esto en este momento ya no está sencillo, no está sencillo, no está garantizado. Y todo lo que empieza la gente a afirmar en un momento determinado, a descubrir o a percibir, es que la igualdad de oportunidades se ha convertido en un puro bulo ideológico que le hace creer a la gente que si te esfuerzas, llegas, y si no llegas, tú eres responsable. No le eches la culpa a nadie. Sí. Claro, eso cuando uno empieza a ver las estadísticas, dice, oiga, pues no encaja. ¿Eh? No encaja porque resulta que la escuela de igualdad de oportunidades, poco. ¿Eh? Poco. E incluso, volvamos al asunto, es decir, si eso sí que es cierto, muy cierto, en algunas temporadas, en algunas épocas, momentos históricos, los famosos 30 euros o de 60, de 50 al 70, ¿no? Mm. Pues década 50, 60, parte del 70 y finales de 45, 45 a 73, pongamos por fechas que tienen cierto valor significativo. Pues más o menos sí que es cierto que ocurrió. Posiblemente ocurrió también al principio del siglo XX, que hubo posibilidades de movilidad social y tal. Pero desde entonces la cosa no está clara. La cosa no es en absoluto. De alguna manera, eh, incluso en los últimos tiempos, las escuelas, o la escuela, en concreto en España, han incrementado su capacidad de segregación social. O sea, la escuela no está integrando, sino que está segregando. A ver, explícate bien ahí. Bien, claro, por ejemplo, un principio básico, eso en Estados Unidos funcionaba bastante bien, aunque tienen problemas parecidos al final, es que tú vas al colegio que te toca por tu barrio, ¿no? Sí, Punto pelota. en Y el principio. colegio que te toca por tu barrio, te juntas con los de tu barrio y con los que hay. Sí. Y ahí, de alguna manera, pues hay de todo. Hay de todo. Sobre todo en situaciones en que no hay barrios marginales, sino que lo que hay en todo caso, ¿te acuerdas de eso que se llamaba la pobreza vertical? A Es ver, decir, en los barrios decimonónicos de Madrid se nota mucho, incluso en los ricos, de Barrio Salamanca, pongamos por caso ese distrito. La primera planta, los pisos allá, son de 3,5 metros, la segunda de 3 metros, la tercera de 2,5 metros, y arriba, sin ascensor, cuarto piso, quinto, pues bueno, la Bordilla. Era donde estaban los pintores románticos o los bohemios en París, y ahí estaba. Y en la casa que yo viví se cumplía rigurosamente. Arriba del todo vivía, en concreto en mi caso vivía la portera, el portero y los hijos que tenía, claro, vivían ahí arriba. sí. La mezcla era escasa, pero vamos, estaba de alguna manera determinado. En los momentos en que la situación se va por barrios, pues claro, cuando hay barrios, los barrios pueden ser muy diferentes, de condición social y de económica, cultural, y hay barrios más deprimidos. Y ahí los niños, a duras penas, en esas escuelas es difícil que salgan universitarios. Me parece, hablaba de una escuela de no sé dónde, en un artículo que estaba leyendo, en una escuela que presumía que solo había tenido un universitario. ¿Me explico? Solo uno había logrado ser universitario. Porque esa escuela no estaba pensada para que esta gente adquiriera un barniz fundamental. Hombre, aprender a leer es una conquista de la humanidad y que además tiene consecuencias beneficiosas para la gente, pero eso en principio no es suficiente. Y además en España se ha producido un fenómeno y en otros países, ¿no? Por descontado siempre ha habido escuelas privadas,
que entre otras cosas garantizaban sobre todo las compañías que tenías. Y al final la educación de un niño depende mucho de las relaciones que mantiene en la escuela, Sí, con quién se codea. sí, sí. Aquí yo dime con quién andas, te diré quién eres, pues es una cosa que tenemos todos, lo percibimos, y como dice alguno, pues si quieres que tus hijos o tus hijas no tengan problemas, cámbialos de barrio, no de familia. Si los cambias de familia pero estás en el mismo barrio, Mm. pues tú mismo. Si te cambias de barrio, igual tienes suerte. Y en ese sentido han surgido numerosas escuelas, las privadas por el contado, pero claro, la educación es cara y esas son muy selectivas. Las escuelas, entonces, aquí en este país y en otros, España es el abanderado, ha inventado la cuestión de las escuelas concertadas, que están creciendo desmesuradamente. Entonces, ¿qué pasa con las escuelas concertadas? Bueno, la escuela concertada, desde luego hay una cosa que garantiza, y es una cierta segregación social. Porque uno de los argumentos fundamentales en España, en Madrid en concreto, yo conozco más Madrid, es que muchas familias prefieren llevar a sus hijos a la escuela concertada para que no se junten con quien no deben juntarse y para que establezcan una red de relaciones sociales más, entre comillas, más favorables, etc. Pero en principio la escuela concertada no tiene la obligación de acoger al ser concertada y por todo lo tanto pagada con dinero público, no tiene la obligación de acoger a los niños y niñas. Bueno, lo que pasa es que quien hace la ley hace la trampa. Ah, a ver. Sí, bueno, no la Yo es que lo he vivido eso, lo he vivido porque he pertenecido durante 20 años a un instituto público rodeado de 5 o 6 institutos, colegios privados. Sí. Entonces, no entendías cómo era posible que al final todos los inmigrantes estaban en mi instituto y en los otros tenían, pero una muestra simbólica. Y si yo podía tener en primero y segundo era eso, en tercero, sobre todo en esa etapa, en primaria no estaba, entonces no puedo decirte, pero el primero es todavía la obligatoria en la ESO, ¿no? Si en mi instituto podía llegar al 40%, incluso 50% algunos grupos de inmigrantes, contaba que todos los colegios privados de alrededor tenían un 10%. Concertados, te refieres. Sí, los Privados. concertados, claro. Sí. Privados concertados. Mm. Bueno, y entonces, ¿la trampa de dónde viene? Bueno, en primer lugar, los concertados cuestan más dinero. ¿Por La qué? familia tiene que pagar la cuota. ¿Por qué? Pues porque al principio, con el gorro, no era una cuota escolar, sino una cuota para actividades extraescolares y Mm. para que cobraba el APA, ¿no? Y si no eras del APA y pagaba, pues la tenías cruda, de alguna manera. No sé cómo lo hacían, era un mecanismo de este estilo, ¿no? Pero luego ya se reconoció el derecho a cobrar una cantidad para suplir. Es decir, el invento de la concertada, desde el punto de vista del Estado, es abaratar lo que gasta en enseñanza. Si tú consigues que una parte de la enseñanza la lleven personas o grupos o lo que quieras, que tienen más alumnos por aula, tiene un profesorado que da más horas de clase, que cobra un poco menos. Ahora ya no, cobra más o menos lo mismo, pero da más horas de clase y tiene más alumnos, y encima la familia tiene que pagar una cuota. Pues claro, la plaza escolar pública es más cara que la privada. Qué gracioso. Mm. Y entonces, no, es que es una parte del asunto. La otra parte es el efecto llamado, de alguna manera. El efecto, si en mi barrio había una comunidad, pongamos, ecuatoriana o dominicana un poco significativa, pues como solían juntarse en el barrio, pues sus niños preferían apuntarse al colegio donde estaban sus compañeros. Se generaba una cosa extraña, pero al final era así el reparto. El reparto. Y eso es complicado. Y luego además la parte de integración social, el hecho de que al estar todos juntos, que es una reclamación muy democrática, niños y niñas, niñas y niñas sabes que empezaron a los 80 y tantos. Hasta los 80 y tantos los institutos eran masculinos y femeninos. Mm. Y luego ya se acabó. Y ahora está volviendo a surgir escuelas de chicas solo.
y de chicos solos. Más de chicas solas que de chicos solos, pero están surgiendo. Son pocas, pero está creciendo, ¿no? Gente que considera que es preferible. Entonces, ¿por qué te digo? Porque se supone que si estamos todos juntos en la idea de la democracia, aprendemos a convivir todos juntos. Y el hijo del rico vive con el hijo del pobre, el más listo con el que es más, un poco más torpe, y tú puedes articular un sistema de funcionamiento social en que la gente, esa diversidad, desarrolle, le ayude a desarrollar virtudes republicanas o virtudes. Virtud republicana no es la república, sino la res pública, las virtudes comunes, las virtudes cívicas. Pero también se llama, que es bonito el nombre, virtudes republicanas o virtudes cívicas. Aprendes a tolerar al distinto, a vivir, a convivir con él, ¿no? Porque tú entras en la clase y de pronto es una especie de Babel allí chicos, chicas, gente que ves que por cómo va vestida, estos no son, estos tienen otro nivel, incluso si llevan uniforme, porque el uniforme unifica hasta cierto punto. Hay quien tienes el polo y la camisa, ¿no? En un color, pero tienes uno para todo el año. Y otros tienen tres. Y, no sé, entonces van, es otro nivel, pero en cualquier caso. Pero todo eso funcionaría si la escuela realmente opta por que funcione. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahí aparecen datos curiosos, ¿no? Que te dicen que algo no está funcionando. En la escuela, eso. ¿No? Que eso es teoría más que práctica, ¿no? ¿Por qué no está funcionando bien? Bueno, pues mire usted, en primer lugar, porque resulta que el fracaso escolar masculino es disparatadamente más alto que el femenino. El masculino más alto. ¿Y eso? Sí, sí. ¿Y eso? ¿Por qué es eso? Sí. Yo no voy a aventurarte, tengo mis hipótesis, pero no me importa en esto tanto la hipótesis. Es el hecho. Y en principio, que yo sepa, todos afirmamos que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres que expliquen por qué fracasan los niños. Ya te digo, hay explicaciones complejas para decirlo, pero es que es fuerte. Puede ser 10 puntos de diferencia en fracaso escolar. Puede ser 10 puntos de diferencia. Una posible explicación es que justo una etapa importante, la secundaria obligatoria, digamos de los 11 a los 16, hay cierta diferencia en el desarrollo general y general de un niño y una niña. Y eso. Otros te dirían que no, es que la escuela premia mucho el ser más disciplinado y más obediente. No en sentido negativo, más tranquilo, y claro, los chicos pues son un poco más plastitas, ¿no? Discuten más, se pegan más, parece, ¿no? No lo sé. Pero es un hecho, no se le está prestando la atención suficiente. En principio la gente lo asume y se acaba la historia. A mí me preocupa que la gente lo asuma, sin más, porque es que esto no... Pero es que al mismo tiempo, claro, te dices tú, ¿y cómo es que, por ejemplo, los roles de género no mejoran? ¿Por qué no crece el número de niñas que aspiran a ser ingenieros? Y las niñas en enseñanza mixta, con cierta frecuencia, esa enseñanza mixta, como no hay políticas reales de igualdad de género, termina interiorizando roles de mujeres dependientes y los niños no roles de machitos alfa. Pues es lo que hay en la sociedad todavía muy arraigado, ¿no? Entonces, como no estás haciendo una política sensata, educativa, que luche contra estas desigualdades, que son difusas, ¿no? Son ambientales, ¿no? Pues te estás exponiendo que al final se reproduzcan los roles. Ya te digo, uno de ellos, que es básico, es que, claro, el primero y segundo de la ESO, las niñas ya tienen un desarrollo biológico hormonal diferente a los niños. Entonces, ¿Puede ser esa una causa del fracaso escolar, de que los chavales, los niños en la adolescencia, los chicos en la adolescencia están más despistados y tienen más pájaros en la cabeza? Y yo no tengo explicación y no me atrevo a darla, yo porque tampoco. creo que Claro. debe ser complicado. Sí. Un compañero me decía, bueno, está muy claro, es decir, la mayor parte de profesorados son mujeres y las mujeres no entienden a los hombres, a los chicos, y los machacan. Te le quedas mirando y dices, pues bueno, puestos a hacer hipótesis curiosas, podemos hacer esa, pero yo no tengo claro, yo la que me parecería más sensata explorar, quiero decirte, es la que subrayaría el hecho de que de ese desfase que hay en madurez generada a esa etapa de la vida. Puede ser. De hecho, si tú recuerdas eso, los chicos de sexto de bachillerato entonces, ¿no? Ahora sería
de cuarto de la ESO, pues veía que sus compañeras ligaban con los de Preu y con los de carrera, pero no Y, contigo, y ¿no? jodía mucho, sí. ¿A qué jodía? Sí, no te hacían caso. Claro, no te hacían caso, no te miraban a ti. Claro. Hay una estadística famosa entonces, no sé cómo estaba, que la diferencia de edad entre el hombre y la mujer en el momento que hacían pareja era 4 años. Y es que se da cantidad de veces, ¿eh? Ujú. Tú preguntas y normalmente, simplemente es mayor. No lo sé, yo la verdad es que no lo sé, pero lo que me preocupa es que no se hacen políticas serias en lo de la igualdad de género, no se hacen políticas serias. E incluso, es un dato, yo sí lo conozco un poco más, o sea, alguna investigación que yo he llevado sale, ¿eh? Y lo he perseguido más, la escuela penaliza a los que están cognitivamente más abajo. En vez de tirar de los cognitivamente flojitos, Sí. los machaca. Y van cayendo, cayendo, cayendo. Es curioso también, ¿eh? Que les perjudica. La Si no escuela lo, es y si no lo hace implícitamente, que diga, sí, lo hace. No, el problema es que el profesorado obsesionado con el nivel cognitivo que hay que tener para determinados niveles educativos, sigue explicando para el nivel cognitivo y no se da cuenta que tiene chavales Que que no no, pillan, que no pillan. y claro, opta por dar clase a los de arriba. Mm. Bueno, para no perjudicarles tampoco, es decir, opta por eso. Y se establece yo me decía un pacto de no agresión mutua. Los niños estos que tienen problemas de diferente tipo, que no siguen la escuela, una parte es cognitiva y otras partes son de otro tipo, ¿no? Pues lo que van es quedándose en los bancos de atrás, ¿no? Procuran no enredar demasiado Mm. para no ser notados. El profesorado acepta un pacto de no agresión, tú estás ahí atrás, hace lo que te da la gana, a mí no me da la lata, y luego ya sabes que vas a suspender, ¿no? Bueno, en la enseñanza obligatoria de alguna manera tampoco era grave, porque al final el título, aunque esto ha cambiado en la historia, tenían todos el título de escolarización por lo menos, y entonces salían todos juntos. Entonces digo, la escuela no... ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido, por ejemplo, ya te digo, en Estados Unidos probaron fórmulas de llevar en autobús a niños de barrios pobres a colegios de barrios bien. No funcionó. No era tan sencillo. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso sí funcionó, en barrios más o menos hicieron escuelas en que solo admitían a chicos negros. A chicos negros. Sí. El nivel de rendimiento y de resultados académicamente buenos de esos chicos era significativamente mejor al de sus compañeros de color y de sexo que estaban en colegios integrados. Visto, sí. Es curioso. Sí. No, hay datos ya, ¿eh? No sé si puedes demostrarlo fehacientemente, pero tiene su lógica. Es decir, cuando estás en comunidad terminas asumiendo el rol que te asignan los que te rodean, ¿eh? Y los que te rodean asignan roles, bueno, sociales muy victimarios y muy malos, ¿no? Puede ser. También hay quien dice que las mujeres, cuando van a colegios solo de mujeres, tienden a aspirar a cosas más elevadas en los estudios, porque no asumen el rol. En escuelas mixtas terminan asumiendo roles sin darse cuenta que las predisponen a otra línea. Yo digo que no sé cuál es, pero eso es complicado. Al final no es tan sencillo. No basta con que diga hay una escuela para todo el mundo si no haces políticas a continuación políticas educativas, que además la tiene que hacer cada profesora o profesor en su aula, es decir, y un proyecto colectivo, ¿no? Yo creo que no se cuida. Pero luego está la otra historia de que esa escalera social, de alguna forma, pues no funciona. No funciona y resulta que al final los que llegan a las titulaciones superiores no son, están sobrerepresentados los que proceden de clases socioculturalmente mejores. O sea, al final, los dos factores en general que te dicen que tú vas a salir adelante de la escuela son tu CI, tu cabeza, aquello de lo que natura no da, Salamanca no presta, es decir, hay algo que tú mismo, eres más listo que el hambre, o como quieras. Y la otra parte, la familia que tienes, con especial atención a la madre, al nivel educativo de la madre, que eso suelen ser las que tienen cierto protagonismo en el ¿Por seguimiento. qué lo de la madre?
¿Por qué lo de las mujeres? ¿Por qué lo del nivel educativo de la madre? Has Bueno, destacado. las madres, yo como profesor toda mi vida, cuando hacía una carta a la familia, allá a mediados de ya en los años, ponía querida madre, querido padre. Pues ya, queridos padres no me convencía. Pero es que encima el padre no iba nunca. Si tú hacías una reunión, podías encontrarte a muchas madres y a muy pocos padres. Mm. Los padres no, por lo que sea, no trabaja la madre, no, yo qué sé, o sea, tampoco te pones, y entonces la madre es la que dedica más atención, sociológicamente hablando, a los hijos, ¿no? A la educación. Entonces, si la madre tiene un nivel cognitivo, educativo un poco superior, pues obviamente podrá ayudar a los hijos más que si no lo tiene. O sea, a eso me refiero. Es una posible explicación, ¿no? Pero sí sale un poquitín, ¿no? Es decir, y entonces, claro, la gente se da cuenta al final de que en estos momentos la movilidad social es muy escasa. Muy escasa. La posibilidad de que efectivamente salgas hacia posiciones superiores, la sociedad está muy cerrada, el acceso social es muy escaso, los trabajos son trabajos cada vez más depauperados, más de mierda, decía Graeber, ¿no? Entonces la gente asume. Y luego además lo que también es una cosa que a la gente le preocupa es que si tú vas ahora a las Cortes, aquí no tenemos Parlamento, el Congreso de Diputados y el Senado, pues prácticamente todos son titulados universitarios. Sí, No debiera ser así. Los representantes políticos deben ser gente que proceda del pueblo, ¿no? sí. Y si en el pueblo el porcentaje de titulados universitarios es no me acuerdo cuál es este momento de España, pero estábamos por el 30 como mucho, ¿eh? Como mucho. Hombre, yo no te digo que hubiera un 70% de parlamentarios o de diputados y senadores que fueran sin estudios o estudios básicos, ¿no? Pero no, unos cuantos más, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, porque se supone que cuando usted, lo que va representando uno es la voluntad popular. Y si quieres saber lo que quieren los pobres, que hablen los pobres. No hables tú por ellos. Tú no eres su niñera. Y además, si te conviertes en su niñera, te estás equivocando profundamente. Entonces debería haber más. El famoso Corcuera, que era electricista, bien, Sí, pero sí. pocos más hay, ¿no? Y no solamente todos son titulaciones universitarias, sino que el que no la tiene la falsifica, como has visto en los últimos tiempos, ¿no? Y Más algunas veces periodistas. hemos visto o hemos oído que han echado en cara a unos políticos de un partido al político de otro partido que no tenía estudios, que no tenía titulaciones suficientes, que no, como que no era No, pero apto para estar allí, ¿no? Es decir, se es considera que que eso es un absurdo, porque teóricamente está el planteamiento en que debe funcionar y que está, además está legislado. mm, Es que tú tienes en las Cortes, en el Congreso y Senado, están los letrados. Son la gente que sabe. sí, Entonces yo soy, mire, yo ahora mismo, por ejemplo, si quiero, a mí me dice lo de los impuestos. Bueno, pues me voy a los letrados, me dice cómo se hacen las leyes y me cojo al asesor y le digo, pero yo quiero que me diga esto, ¿eh? O sea, yo no quiero que me busque los impuestos justos. Impuesto justo, entérese. Significa que con todo lo que usted sabe, el que es rico pague más. Y el que no lo es pague menos. Y que se produzca cierto trasvase, ¿no? Eso es lo que quiero conseguir. Pero de verdad, y te lo puedo hacer. Pero claro, el que no pertenece a eso no le pregunta eso. Dice, no, no, eso, y luego resulta que en este país las grandes sociedades pagan, las grandes fortunas pagan un 12, un 6%, ¿no? Tienen trucos y no haga usted. Entonces, tú podrías, ¿para qué estamos los servidores públicos, los funcionarios? Todos somos, no todos no, pero hay una parte de ellos muy grande, que todos somos titulados universitarios. Pues mm, usted, quiero mejor educación para mis hijos. Y yo voy y le pregunto al diputado que es un poco ignorante en estas cosas, porque no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero tiene olfato, sabe lo que quiere, sabe cuáles son sus necesidades y cómo, y pide que se le satisfagan. Y me lo dice, me lo explica. Entonces, claro, yo como persona formada tendré que contestarle. Para eso estoy allí y me pagan. A eso me refiero. Entonces, tú podrías hacerlo, pero no hay.
Entonces resulta que no. De hecho, en este momento hay algunas publicaciones ya y hay libros que te están insistiendo, reflexiones, cómo estamos avanzando a marchas forzadas hacia unas democracias que es una mezcla de plutocracia y tecnocracia. Mm. O sea, hay unas élites económicas, el famoso 1+9, el 10% de los superpoderosos, que esos mediante grupos de presión se hacen oír y en condiciones. Y luego están los tecnócratas, la gente con titulación superior que logran ser diputados y senadores, y encima legislan para los que están en su nivel, que es otro tipo de gente. Entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir que en este momento la educación es un poco preocupante porque encima lo curioso de este asunto es que todas las leyes, de alguna manera, los preámbulos de las leyes, ¿no? Y los Sí, objetivos no son esos. Pero lo que está ocurriendo es eso. Y sí. entonces al final no sabes dónde está el asunto, ¿no? Tú sabes que nuestro sindicato, por ejemplo, el mío, vamos, el de la CGT, uno de sus lemas básicos es que no haya escuelas concertadas. Y el otro día te comentaba, ¿no? Que leyendo un artículo publicado en la revista de FUE, FUE no es una cooperativa de enseñanza y en general con una relación profunda con el ecologismo y con otras cosas con Ecologistas en Acción, una escuela muy concienciada. O sea, muchos de sus fundamentos, sus maneras de proceder serían más bien libertarias, de esa línea, de esa izquierda, entre comillas, radical, participativa, autogestionada, etcétera, 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 ¿no? De hecho, me hace gracia porque hicieron elecciones sindicales y casi todos salieron de la CGT en esa escuela, Sí, cosa que es bastante improbable, ¿no? sí. En otros contextos. Y entonces, Yayo Herrero, que a ti te suena, ¿no? Y Nos sonará a toda nuestra audiencia, Yayo a Herrera. toda nuestra audiencia, se me desmarca con un artículo extenso. Además, me gustó leerlo porque en parte decía cosas que he pensado yo siempre, de que debía ser la escuela concertada privada, debía ser eso, concertada, subvencionada por el Estado. ¿Y cuáles son Porque ahí los argumentos? A eso los iba. argumentos fundamentalmente, ya decía, es absolutamente injusto que no se dé dinero público para financiar a escuelas que tienen planteamientos profundamente públicos, transformadores, comprometidos con la sociedad, modelos alternativos de enseñanza. Porque no. Cuando gran parte de los colegios públicos no tienen ningún compromiso de ese tipo. Le has levantado el dedo. Levanto el dedo porque, claro, Yayo Herrera entonces ahí está hablando de una escuela concertada con unas características que tú has nombrado antes en un artículo de FUE, y una escuela concertada muy relacionada con Ecologistas en Acción, y eso que has hablado de una escuela situada en las cercanías de lo libertario, autogestionada, más o menos, progresista, etcétera, etcétera. Pero la idea que tenemos todas y todos en la cabeza es que la mayoría de la educación concertada en España está en manos de órdenes religiosas. No, Y, no, no, ya no. y tiene, Ya bueno, no. yo te lo dejo caer. Ahora tú me lo rebates y me dices, no, mentira. No, no te No es debato, cierto. sí, claro, sí, claro. Es decir, tenemos la idea de que está en manos de órdenes y congregaciones religiosas, y además con un sesgo ideológico muy marcado hacia la derecha y hacia cierta formación, es decir, adoctrinamiento. Eso sí que podríamos decir, aunque Bueno, adoctrinar es todo, aunque adoctrinar también es la otra parte, pero ahora me rebates y me dices que no. no, yo no te rebato, es decir, porque estas cosas son. Es decir, hay un planteamiento de Yayo Herrero que es exactamente el mismo que hizo la Comunidad de Madrid cuando estaba dirigida por Esperanza Aguirre. La red pública está formada por las escuelas de titularidad estatal y las escuelas concertadas. En mi CGT, y yo entre ellos de los que más presionó, digo, esto es intolerable. Nos salimos del pacto por la escuela pública, porque lo firmaron comisiones, UGT y compañías. Esto no se puede firmar. No se puede admitir que eso es la red pública. Lo tengo claro. Y yo lo firmaba porque era de la CGT. Porque yo siempre decía a la CGT, oye, pues a mí no me importaría ser una escuela concertada, libertaria, con dinero público, como pasa en Suecia. No veo por qué no voy a poder serlo. Es decir, que me tengo que chupar
trabajar en escuelas públicas donde algunas de ellas son profundamente conservadoras y no reaccionarias, ¿no? Otras no, es decir, depende. Y donde hacer un proyecto educativo de centro es poco menos que milagroso, porque claro, tiene la ventaja de la libertad de cátedra, significa que, oiga, mire usted, a mí no me diga, ¿eh? Pero eso también tiene inconvenientes. Entonces, claro, ¿qué pasa en estos momentos? En este momento el porcentaje no sé cuál es, pero yo creo que debe estar, la concertada en este momento de ser mitad religiosa no religiosa, ¿eh? No Sí. solo. ¿Eh? Entonces Por es ejemplo, un mito que tenemos de ya, antiguo. pero no es así, no es así. Entonces, y luego por otra parte, claro, eso yo reconozco que gran parte de los que me escuchan no lo van a admitir, ni Yayo Herrera, que la única condición para no poder ser concertada es que fuera religiosa. Que las que no pueden llegar nunca a un concierto son las órdenes religiosas. Digo, hostia, esto suena a lo de la República, ¿no? Bueno, Pero pero bueno, eso, ahora ya me suena vale. bien. Ahora ya No, me suena claro, pero bien es lo que de lo Yayo que Herrera. pasa es que de lo que yo conozco, es decir, yo sí conozco proyectos de órdenes religiosas, estoy pensando en los salesianos, pongamos por caso, pero también muchos de los jesuitas, cuyo ideario, si a ti te borran de la cabeza, hombre, por descontado que son escuelas confesionales, ¿no? Y que de Sí, alguna manera cuidan la formación religiosa, pero no de una manera doctrinal y luego tiene un compromiso social muy fuerte. Lo que se llama el aprendizaje-servicio. Eso es una fórmula de trabajo que incluye en la enseñanza, todo el alumnado tiene obligación de tener experiencias de trabajo social. Entonces organizan campamentos mixtos, actividades de derechos humanos, lo que tú quieras, para que el alumnado allí salga con lo llaman el aprendizaje servicio. Que bueno, no solamente lo hacen escuelas privadas, pero también lo hacen escuelas privadas. Entonces, el argumento de Yayo Herrero y de su compañero, en cierto sentido, es, oiga, hay escuelas muy serias que merecerían tener apoyo. Porque, y todo hay una escuela en Valencia, es muy fuerte, un movimiento fuerte de escuelas cooperativas, sí. pero muy fuerte. Y esas no, la gran parte de ellas tienen un compromiso social, Ujú, político, sí. bueno, que tú lo podrías firmar, por lo menos Sí, sí, me sí, sí. suena Yo conozco, agradable. yo conozco algunas que obviamente los firmaría y muchos procuran o quisieran que sus hijas, hijos acudieran a Claro, esas escuelas. Y son, claro. ya Entonces, en ves, ese sentido, yo nunca entendí, a mí siempre me pareció equivocado el lema de la CGT, de ninguna concertada. Yo creo, yo lo entendía en la medida en que la fuerza histórica de la Iglesia en este país hacía pensar que eso iba a favorecer a la Iglesia Católica. Bueno, como hay una especie de dogma de fe de que todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica seguro que va a ser malo para los niños, pues no, mejor no prohibirlo porque esto sería muy complicado. A que con las ganas me quedo, pero subvencionarlo de ninguna manera. Entonces, pero todo el argumentario de Yayo Herrero iba pensando, ella pensaba sobre todo, obviamente, y por eso publicaba la FUE, en una entrevista de la FUE, ¿no? mm, Porque yo estoy de acuerdo con ella, pero estoy de acuerdo con ella. Yo no excluiría a los de la iglesia, yo excluiría a los que no tuvieran un compromiso social y no me garantizaran que cumplen la aceptación de todo tipo de alumnado, que tienen programas de integración, que me cumplan eso. Yo no subvencionaría sin más. Aquí lo que pasa es que las subvenciones, luego el control de qué pasa con eso, pero tampoco hay un control excesivo de mm, la calidad de los centros públicos. O sea, es que al final aquí no controlan. Pero eso, el argumentario suyo es recomendable, es potente, lo justifica. Y ya te digo, tú piensas, porque tú lo conoces, yo sé que en Valencia es fuerte el movimiento cooperativo, más que en Madrid, porque hay mm, una red y una red con compromisos. sí, sí. ¿Eh? Y aquí hay algunos, pero no hay una red, bueno, hay una unión española de cooperativas de enseñanza que buscan esa historia. Y que buscan, pero es lo que decía yo, también hay algunas horas religiosas, otras no tanto, o pasan más, que sí que tienen un compromiso de este tipo. Algunas de una manera un poco extraña. La experiencia, por ejemplo, en Madrid de los del Opus es que tienen un colegio de élite y un colegio en un barrio obrero con todas las calidades que tiene el otro, pero lo tiene igual. Lo que no hace es mezclarlo, no sé si me explico. Y Sí. luego ya el detalle de interior no sé cómo funciona. Yo sé que tú te vas a una de las zonas estas
duras de una zona que en un tiempo había mucha chabola, incluso cuevas, viviendas de cuevas. Y ahí estaba en su colegio y admitirían a la gente del barrio. Era un compromiso social. Pero, O una intención de pescar también. bueno, Algunos. bien, yo supongo que la FUEN pretende que salgan todos ecologistas de allí, o cercanos al ecologismo, lógicamente, ¿no? Es decir, esto ahí el problema, bueno, eso es un problema delicado, no me voy a meterme en ello, porque es muy complicado para todos. Pero yo lo que sí creo es que efectivamente yo suscribí a los argumentos de Yayo Herrero, yo no metería porque son ganas, ¿no? Yo diría que exigieran todas esas cuestiones de solidaridad, de compromiso, de participación, etcétera, etcétera. Porque claro, luego tú puedes estar subvencionando a colegios sumamente jerárquicos, en que el jefe manda y los demás no mandan. Obedecen, punto, se acaba la historia, ¿no? No, pero vamos, la estructura de los centros públicos, cuando gobierna el PSOE, los consejos escolares y algunas cuestiones son más participativos y cuando llega el PP cambian la ley, no cambian casi nada, eso sí lo suelen cambiar. ¿Cómo se nombran los directores? Y cómo funciona el consejo escolar. Cuando viene el PP, los directores hay un sentido muy vertical de arriba abajo. Los nombro yo, que soy el delegado de educación de la zona, ¿no? Yo lo nombro y yo lo quito. Bueno, le pregunto al claustro. Le pregunto, pero nada más. Y cuando entra el PSOE, no, lo elige el claustro. Y yo te diría, y en secundaria tendría que elegir los claustros y los alumnos, digo yo, ¿no? Podrían votar los alumnos, que entienden mucho, que si les preguntas con claridad, saben a quién no quieren ver ni por casualidad como director o directora del centro. Porque es malo enseñando, porque es malo tratando a los alumnos. No, esto no me lo ponga. A mí póngame con el que aprendo y con el que organiza bien. Entonces digo que eso es todos son, al final, como en todas partes, la cuestión de la enseñanza es una batalla permanente, ¿no? Es decir, la institución educativa, por descontado que uno de los objetivos del milenio, son del desarrollo sostenible, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sigue siendo la educación, la escolarización de todo el mundo. ¿No? Y luchar sobre todo contra las zonas en las que las niñas no son escolarizadas. Es una discriminación, esa es objetiva, muy clara, ¿no? Sí. Las otras ya no son tan claras. Y eso era en los objetivos anteriores. En estos del desarrollo sostenible, lo que piden además, que lo pide la OCDE también, una enseñanza de calidad para todos. Porque algunos datos correlacionan claramente que cuando las niñas también han recibido educación obligatoria, disminuye la mortalidad infantil, disminuyen los embarazos no queridos, ¿no? Se retrasa el matrimonio, en fin, tiene beneficios inmediatos. Entonces, eso sigue siendo, o sea, que escolarizar a la gente y que la escuela es un lugar donde se puede lograr, o es condición necesaria para que haya ciudadanos mejor formados que sepan defenderse mejor o defender sus derechos mejor, yo creo que eso es un hecho. Que la escuela da un paso más y realmente contribuye a generar sociedades democráticas en estos momentos, es lo que te estaba al principio, yo tengo dudas. Y para que lo haga, eso es una batalla permanente, bueno, por eso hay movimientos de renovación pedagógica, por eso hay movimientos de cooperativas y por eso hay profesorado que hace cursos de forma para intentar, en la medida de lo posible, contribuir a eso. Pero hay otra parte del profesorado, otra parte de las escuelas, que no les importa en absoluto, incluso lo prefieren, no les importa en absoluto ser escuelas de élite, con todas las palabras, ¿no? Y bueno, sí, al final consiguen, aunque esto hoy día creo que los empresarios funcionan menos, cuando vas con un título, hay títulos que valen más que otros, en el mundo laboral. Está Puestos a claro. escoger, Sí. depende de dónde vengas, Sí. al margen de que si tú has hecho la universidad en una universidad privada, que cuesta un pastón, posiblemente tengas una red de relaciones de amigos de otro nivel, ¿no? Está De claro. otro nivel. Bueno, Félix, nos quedan
5 minutos de programa. Joder, pues anda que nos habla mucho, ¿eh? Es Pues que me dejas a mí hablar de educación y estoy toda has, la vida. has hablado sin parar. Pero ha estado entretenido. Y estos 5 minutos van a ser para que me comentes una información que te ha parecido que vale la pena comentarla, que has visto en el informativo de ayer, en los informativos de ayer sobre eh, el homenaje a las víctimas del terrorismo, o si no era el homenaje, era un centro que se ha Sí, abierto, sí, es un monumento. un monumento o algo que forma parte de una red que además hay en toda Europa, por lo poco que he visto yo, de Sí, yo lo que he seguido en principio lo escuché sobre todo por la radio, una entrevista muy larga de uno de los protagonistas, y le dedicó mucha atención al asunto este, ¿no? Está la familia, uno de los que ha liderado este proceso, la familia de Fernando Buesa, era Buesa, ¿no? El el de- socialista, el que sí, sí, Buesa. le mataron a él y a su escolta, ¿no? Me parece que era ese. Y la idea, bueno, la idea es han hecho un monumento a las víctimas del terrorismo. Entonces, lo que yo escuchaba ayer era, bueno, está liderado por esta gente que siguen luchando porque consideran que no se les ha reconocido socialmente lo suficiente, ¿no? Y que cuando, claro, víctimas del terrorismo lo lidera la gente que ha sido víctima del terrorismo de ETA, ¿de acuerdo? Sí, Lo cual es acotar. Luego han intercalado, eso es una cosa europea, entonces sí, hablan del español este que fue muerto en un atentado terrorista con una cuchillada en el puente de Londres, mete un poco más gente y no solamente ETA, está Grapo también y está, no sé si el movimiento de Terra Libre llegó a matar a alguien, no recuerdo en estos momentos, creo que no, yo creo pero que no, no creo que no. creo que no. Pero también han nombrado a los neonazis de, creo que fue en Suecia, en una isla Aquellos los han incluido posiblemente también, ¿no? están incluidos, pero tú me hacías hincapié en que Claro, yo lo que veo ahí, lo que me falta entrar en el sitio y me falta ver con más detalle, ¿no? Pero luego en todo lo que estuve escuchando, estuve más de media hora escuchando, ¿eh? O sea que escuché bastante a los protagonistas. Hubo cosas muy interesantes, el problema es decir, hombre, la historia es una cosa, ¿eh? Y afortunadamente hay muchos historiadores que están trabajando, están aportando información seria y rigurosa, y de algún modo, pues, está bien, ¿no? Eso y hay que basarse. Pero la memoria es otra cosa. La memoria es cómo reconstruimos, cómo vivimos nuestra historia, cómo la recordamos y cómo la incorporamos a nuestro presente. Mm. Y en eso los españoles, uno de los que hablaba, dice, en eso somos malos. Porque tenemos una memoria muy conflictiva y muy de enfrentamiento, ¿no? Y Nuestra selectiva también. memoria está muy polarizada en los buenos y los malos, ¿no? Por ellos no pasa nada, no sé si me explico. Así que, Sí, y entonces te meten de pronto en una dinámica que, bueno, la historia está en los datos, y los datos a veces son demoledores, entonces con los datos en la mano, algunos salen muy mal parados, otros salen menos mal parados, todos tienen sangre entre las manos, pero bueno, al final no es lo mismo, ¿eh? Es decir, al final importa la cantidad, el modo, no sé, es decir, se recuerda lo de la Plaza de Toros de Badajoz como un espectáculo sangriento, ¿verdad? O lo de la carretera de Málaga-Almería. Bueno, eso son cosas que dicen, eso clama al cielo, ¿no? Esto no, ¿qué quiere que le diga? Desde luego es una cosa para ser recordada como vergonzosa, ¿eh? Como ha pasado con el Holocausto, eso hay que recordar que eso fue una vergüenza. ujú, Entonces, pero a mí me sorprendió porque, pues, vamos, yo siempre no, es decir, pero aproximadamente del 75-76, a mí me pareció que ETA era un cáncer en la sociedad vasca y para la izquierda, más un cáncer sobre todo para la izquierda, ¿eh? mm. Y que estaban siendo muy perjudiciales, muy dañinos y que no habían entendido nada, ¿no? Y de hecho nuestra transición al final tiene 500 muertos, ¿eh? Que no es Vale. poco, o Sí, sea, no sí, fue pacífica, estamos de o no acuerdo. fue todo lo pacífica que podía haber sido, ¿no? Mm. Dicho esto, que nunca yo simpaticé o entendí, luego me di cuenta que no se puede simpatizar ni en ese momento, cuando asesinaba a Carlos Blanco. Ese tipo de situaciones. No al Pardina, famoso guardia civil que le cogió en la carretera, se dejaron 2 tiros sin ton ni son, ¿no? Como estás matando al tirano, eso es una tradición
incluso católica, el tiranicidio, ¿no? Matas al tirano y ya está, ¿no? Pero después ya a partir de su época más sangrienta fue justo en la transición, o sea, en intento de construir la democracia en los años 80. Sí. Fue cuando mataron a modo. Y entonces me parece bien condenar, pero claro, es que hubo más terrorismo. O sea, yo ahora mismo no tengo los datos en la mano, pero yo recuerdo a la Saizabala Sí. y recuerdo a la Rey. Y recordamos la Y habrá Calviva más, o sea, que no y, recuerdo todo. y Chaurrondo y todo eso. Es Bueno, decir, ya eso sí, las leyendas respecto a, pero claro, nunca se investigó, de las torturas en Inchaurrondo, de los interrogatorios, o aquel en la foto de hambre que apareció en el río y dijo que se había oído, no, este yo juraría que era una variante de la ley de fugas de los años 20 Bonanido, ¿no? Y dice, ¿salga usted corriendo? Y según salía corriendo, 3 tiros. Es que se escapaba. Claro, a eso me refiero, ¿no? Entonces, yo sí que creo que para que, si quieres una reconciliación real, en el sentido, bueno, reconciliación es muy difícil. El País Vasco están intentando y no es sencillo, no es sencillo. Han hecho encuentros de familiares de víctimas con los que fueron protagonistas de la muerte de su familiar, han hecho intentos de encuentros y tal, no sé cómo lo llevan, están en ello, pero si lo que pretendemos es condenar el uso de la violencia, por lo menos yo acotaría el uso ilegítimo de la violencia, porque el uso de la violencia no lo condena a nadie, al final, eso es falso. Pues seamos honestos. Y entonces lo de Lassa y Zabala es una vergüenza. Y debieran estar en ese monumento. sí. Y además yo como ciudadano de la democracia, más todavía. Porque lo mataron con mi dinero, directamente. Porque tú y yo pagábamos, bueno, entonces se pagaba poco, por cierto, pero pagas tus impuestos. Y les nombras para que te protejan y para que cuiden, logre que no haya ese tipo de cosas. Y las hacen ellos. No, mire usted, no. Eso tendría que estar aquí. Obviamente, incluso pueden legislar que cuando sale un preso de ETA no se le monte un festejo popular en una plaza pública de Euskadi, porque bueno, puede ser un poco vergonzoso. Pero del mismo modo que no podríamos tolerar que se festejara, bueno, ya no queda, pero al Tejero, por ejemplo, si hiciera una manifestación pública en un ayuntamiento de Madrid, un sitio donde usted, a Tejero usted no me le hace nada. ¿No? Si un grupo privado le hace una mesa, yo ahí no llego, pero no en la plaza pública usted no lo puede hacer. Entonces, eso sería de alguna manera un nivel de honestidad en la propuesta muy elevado. Y yo creo que sería lo correcto. Pero eso, afortunadamente, desgraciadamente, no está, ¿no? Y ahora lo ves, terminado, ¿no? Cuando indultas a los míos está bien y cuando indultas a los del otro es una vergüenza, ¿no? El indulto, pues es el indulto, ¿qué quiere que le diga? Pero empieza a distinguirme por quién es el indultado. Porque haríamos esto mismo, el asesinado por terrorismo, hay terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, esa es la palabra. Ese debe estar ahí también. Digo yo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues así terminamos, Félix, porque nos va a echar el reloj de aquí, ¿vale? Vale. Es que tienes unos relojes muy hiperactivos. No, los tiene la radio. Y pita y corta. Bueno, Muy bien. un abrazo, que vaya Pues un bien. abrazo, lo mismo te digo. Que tengáis buen día a todos. Nada, tío, yo lo de prohibir los homenajes en la plaza pública a un de estos que además nunca se ha arrepentido, nunca ha pedido perdón, nunca ha dicho nada. A mí también me parece mal, sobre todo. Es Hay que gente- sobre todo porque tener en cuenta que la mujer, la hija de Huesa, porque no era la mujer, la hija de Huesa dice, yo por lo menos tengo la satisfacción de que sé que quien lo mató pagó. No es una satisfacción, sí, pero es que hay muchas de las víctimas que no pueden, no se ha reconocido quién ha sido. Y lo saben, ¿eh? O sea, sí, y lo saben. sí. Claro que tienen los registros de la ETA, vamos, si quieren tenerlos, ¿no? Y supongo que debiera estar Joyes, igual estará Joyes allí, ¿no? En ese monumento, no lo sé. No lo sabemos, no sabemos, pero claro, yo esta Habrá que verlo bien, pero la- la- ayer desde luego cuando yo escuchaba la radio, de eso no dijeron nada. yo cuando vi los minutos que le dedicaron en el informativo, creo que era de la pública, sí, de la pública que vi yo, no oí hablar del terrorismo de Estado, ni del otro terrorismo, ni de los GAL, ni de todo ello.
De eso, No, bueno, claro, ni de los GAL, como tú dices, ni de los GAL. ni de los GAL. Es decir, Ni el que batallón vasco español, que se fue el antecedente de los GAL. no sé si el rey hubiera ido a visitar y hubiera participado en un acto en el que se reconocieran todos los terroristas. Pero en fin, El rey hubiera ido si se lo hubieran dicho. No sé si me si explico, lo eso no hubieran lo decide mandado, el si rey lo hubieran exactamente. mandado, claro, sí, normalmente. Pero en cualquier caso, porque esto es una monarquía constitucional, el rey, oiga, el Pedro, ¿a dónde tengo que ir? Y el excurso es este, ¿este le parece bien o me lo dice usted? O sea, que tiene muy limitado. Pero en cualquier caso, me parece más si solo son unas víctimas, me parece, es lo de siempre. Eh, lo deseaba americano. Oiga, que Somoza es un hijo de puta, sí, pero es de los nuestros. No es Sí, nuestro hijo de puta. No es el hijo de puta, al contrario. Bueno, como criterio moral, ¿yo qué quiere que me diga? Pues que no me funciona, que no me funciona. bien, Bueno, chaval, ahora nos vamos. Me creí que estarías en la universidad hoy. Por no, hoy he tenido un día nefasto. Otra cosa, me pasó una hora intentando bajarme un certificado digital para una cosa y no lo he conseguido. Antes tenía un lector de mi DNI, pero han hecho un trámite un poco más complicado y no me vale. El lector de DNI creo que me vale para cuando es la administración directamente, pero es que me han mandado una pequeña factura y tengo que poner firma digital y y que no, no, y no. no, que no puedo. Entonces, y además estoy muy liado, pero vamos, no, en principio no. Y ya tengo que ir a ver a mi familia. Bueno, Félix, Chaval, un un abrazo. placer. Igualmente. Hasta luego. Está muy bueno. Vale. Luego...